Excelente cierre semestral para el sector tecnológico. La economía estadounidense se expandió un 2% durante el primer trimestre de este año. La inflación se enfrió un poco en Estados Unidos. Apple alcanza los 3 billones de dólares en valor de mercado. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante los primeros 6 meses de este año y lo que nos espera para la próxima mitad de año. También vamos a estar pendientes del dato de empleo de Estados Unidos para este viernes. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El índice compuesto del Nasdaq subió un 31,7% desde inicios de este año, y ese ha sido el mejor desempeño del índice en los últimos 40 años. De hecho, el Nasdaq fue el índice que más subió en Estados Unidos en este primer semestre del año. El Nasdaq 100 tecnológico subió incluso más, con una ganancia semestral del 33,1%. Tan solo el sector de tecnología e informática subió un 42,1% en el primer semestre. Los servicios de telecomunicaciones subieron un 35,6% y el S&P 500 subió más del 15% semestral. Sin embargo, el Dow Jones apenas subió un 3,8%, pero sin embargo, llegó a cerrar el primer semestre en positivo. Todo eso se debe al entusiasmo que hay alrededor de la inteligencia artificial, y eso es lo que principalmente ha estado apoyando al sector tecnológico, ya que se espera que la inteligencia artificial aumente la productividad en el sector. Apple subió un 49% durante el primer semestre de este año y llegó a un máximo histórico cerca de los $195 por acción. Apple llegó a ser la primera empresa en la historia en alcanzar un valor de mercado de 3 billones de dólares. Nvidia fue la que más subió en el sector tecnológico de Estados Unidos con una ganancia semestral del 189%, y eso se debe precisamente a que esta empresa fabrica microprocesadores para utilizar en la inteligencia artificial. Microsoft subió un 42% semestral y alcanzó un valor de mercado de 2,4 billones de dólares. Amazon ganó un 55% durante el primer semestre de este año y llegó a una valorización de mercado del 1,3 billones de dólares. La pregunta ahora es, ¿seguirán subiendo las acciones durante la segunda mitad de este año? El S&P 500 ha subido por lo menos un 4% en la segunda mitad de año, cuando ha registrado una ganancia de más del 14% en la primera mitad de año. Y recordemos que el S&P 500 durante este año ya lleva una ganancia de más del 15%. Por lo tanto, para la próxima mitad de este año, según las estadísticas, es posible que el S&P 500 alcance una ganancia por lo menos del 4%. Al Dow Jones incluso le podría ir mejor, ya que cuando el Dow Jones ha subido por lo menos un 2% en la primera mitad del año, la segunda mitad del año la cierra con una ganancia de mínimo el 6%. Y recordemos que para este año el Dow Jones lleva una ganancia del 3,8%. Sin embargo, las acciones están claramente sobreextendidas al alza, principalmente el Nasdaq, y eso podría ocasionar un retroceso o una corrección bajista para la segunda mitad de este año. Sin embargo, esas correcciones o esos retrocesos sirven para que entren inversores nuevos al mercado y mantengan esa tendencia alcista. Aún así, todavía se mantienen los temores de recesión para este año, ya que los bancos centrales podrían continuar subiendo los tipos de interés en los próximos meses. Pero no hay señales de recesión claras, ya que la economía estadounidense se expandió un 2% durante el primer trimestre de este año. La confianza del consumidor se mantiene fuerte junto con el sector laboral en Estados Unidos, y la inflación también está empezando a bajar un poco en Estados Unidos y también en Europa. Hablando de Europa, las acciones europeas también tuvieron un excelente inicio de año. Sin embargo, el FTSE 100 de Reino Unido sí le fue bastante mal. El dólar tuvo un semestre bastante volátil, pero no tiene una tendencia clara a medio plazo. La volatilidad es alta en el índice del dólar, pero si vemos sobre el gráfico semanal, en realidad se mantiene muy horizontal. El crudo mantiene una leve tendencia bajista también e intenta consolidarse un poco, mientras que la plata cerró el semestre a la baja con una pequeña caída, pero el oro logró cerrar el semestre en positivo. Por otro lado, las acciones en América Latina también tuvieron un primer semestre positivo para este año, excepto el Colcap de Colombia.
El Merval de Argentina rompió máximos históricos y ganó un 116% durante este primer semestre. El IPC de México fue el segundo con mejor desempeño en la región, con una ganancia de más del 11% semestral. Para este viernes tenemos el dato de empleo de Estados Unidos, el cual podría ocasionar alta volatilidad en los mercados financieros y también podría determinar si la Reserva Federal va a continuar subiendo los tipos de interés. Se espera que la economía estadounidense haya creado unos 224,000 nuevos empleos durante el mes de junio. La tasa de desempleo pudo haber bajado del 3,7% al 3,6%, mientras que los salarios por hora pudieron haber subido un 0,3%. Si el sector laboral se mantiene fuerte en Estados Unidos y estos datos llegan a salir por encima de lo esperado, es posible que la Reserva Federal continúe subiendo los tipos de interés y eso podría ocasionar un retroceso en las acciones. En este caso, las buenas noticias para la economía podrían ser malas para el mercado de valores, ya que eso, como dije, apoyaría a que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos o que los continúe subiendo. Y recordemos que cuando suben los tipos de interés, las acciones tienden a resentirse. Bueno amigos, vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de ver sobre la plataforma para ver cómo se han comportado durante este último semestre. Y aprovecho una vez más para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Tenemos el gráfico semanal del Nasdaq y como podemos observar, el Nasdaq ha tenido un excelente inicio de año. Sin embargo, esta subida que ha tenido el Nasdaq es en realidad un retroceso alcista de la caída que tuvo el índice durante el año pasado. En los retrocesos Fibonacci vemos que el Nasdaq retrocedió exactamente hasta el 76,4% de esa caída del año pasado. Por lo tanto, es posible que el índice encuentre algo de resistencia en esta zona o tal vez un poco más arriba alrededor de los 15,500 puntos. La zona de los 16,000 puntos también podría actuar como resistencia para el Nasdaq, pero su resistencia más relevante estaría alrededor de los máximos históricos en los 16,769 puntos. Sobre el gráfico semanal del FTSE 100 de Reino Unido, el cual es el único que cierra el primer semestre en Europa sin demasiada variación, de hecho podría estar cerrando con un poco de pérdida. Vemos que estuvo bastante volátil durante los primeros 6 meses de este año, pero regresa a la misma zona en donde inició el año. Es por eso que está cerrando el semestre sin demasiada variación, pero en medio de alta volatilidad. Sobre el gráfico semanal del índice del dólar, vemos que el índice del dólar ha estado retrocediendo a la baja más o menos desde septiembre del año pasado, pero durante estos primeros 6 meses de este año vemos que aunque ha estado volátil, se ha consolidado en esta zona alrededor del 103.00. De hecho, vemos que la media móvil exponencial de 55 semanas se ha puesto muy horizontal y esto es señal de que no hay una tendencia clara a medio plazo en el índice del dólar. Desde aquí el índice del dólar podría salir en cualquier dirección dependiendo de cómo siga la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.